Buenas noches, estudiantes. Hoy vamos a continuar, ¿verdad? Con la introducción que les hice el día de ayer. Después de que el día de ayer estábamos viendo la parte de seguridad física, ¿verdad? Concluyendo con esos espacios en donde tenemos que desarrollar la parte de seguridad y además de los elementos biométricos, ¿verdad? Pasamos entonces a los suministros eléctricos o al suministro eléctrico. Entonces, esta parte es muy importante, comentábamos ayer, ¿verdad? Por varias situaciones. Antes de todo eso, pues quiero también hacer y recordar, que también lo voy a recordar al final, para que estén los que pues no están muy al pendiente o a veces creo que no están escuchando o por X o Y motivo, pues no prestan atención. Por eso pido que tengan un lápiz, un papel a la mano, sobre todo porque también hay preguntas, ¿verdad? Que van a venir en el examen de todos estos documentos que yo he leído, porque en las láminas pueden ver ustedes que está más resumido, pero hay elementos que yo menciono bien importantes, ¿verdad? Entonces es que, por ejemplo, la tarea, alguien me puso ahí y de todos esos, nosotros vamos a elegir uno de todas esas propuestas. La idea es que ustedes en cada columna hay 3 proveedores, pongan todos los elementos o componentes, ahí donde dice 1, 2, 3, 4, 5, los enumeren según, obviamente esas columnas se van a agrandar, ¿verdad? No van a quedar así de chiquitas, o no las van a dejar así de chiquitas, así como están ustedes. Ese solo es una muestra. Imagino ustedes que me van a presentar un cuadro grande, ¿verdad? En donde van a llenar 1, 2, 4, 5 o más elementos. Eso solo fue un ejemplo de lo que los proveedores están ofreciendo y que al final dan un precio. Entonces ahí donde dice precio, ustedes van a poner el precio. Luego en la columna, en donde dice justificación, ustedes van a redactar una justificación poniendo, ¿verdad? Busquen ahí, pues si quieren en Google, cómo redacto una justificación para la compra de equipo, pues. Si no se puede, porque lo que quiero es que ustedes redacten, porque ustedes están trabajando para mí, pues eso justamente, ustedes ya van a ser informáticos. Imagínense que mañana los contrato y les digo yo, usted está contratado para que migremos un data center a la nube, coticemos. Yo coticé 5 empresas, pero solo les puse 3. Coticemos 5 empresas y entonces me redacta los documentos en donde está todo lo que nos ofrece contra el precio y la justificación de por qué vamos a elegir tal empresa. ¿De acuerdo? Porque usted va a ser el gerente de IT, usted va a ser el encargado. Entonces usted tiene que tener esa capacidad ya. Si estamos en taller de Harvard 2, ya es porque vamos un poquito adelante, ¿verdad? Por lo menos a la mitad de la carrera algunos o un poquito más. Y algunos que han dejado esta clase para el final, que más bien ya van saliendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos desarrollar, más que todo en la tarea. Ahí le contestó a uno de sus compañeros en el Teams que me preguntó. Bueno, sigamos entonces con la temática del suministro eléctrico. Acuérdense que esa tarea y la primera tarea las van a ver evaluadas juntas, ¿verdad? Y luego acuérdense que ya vamos aproximándonos a la semana del examen. Bueno, suministro eléctrico entonces. ¿Cuál es la terminología básica que nosotros vamos a encontrar en la parte de electricidad? Vamos a hablar de uno de los elementos más, digamos, conocidos por nosotros, que es el voltaje, ¿verdad? Que es la definición de la diferencia de potencial entre dos polos o nodos, ¿verdad? Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, de una batería, hablamos de dos polos, ¿va? El polo positivo y el polo negativo, así como ustedes lo observan abajo. Eso es la diferencia de potencia. Y la unidad básica, ¿verdad? El voltio. ¿Y dónde vemos nosotros más eso? Bueno, además de verlo en una batería de carro, en una batería doble o triple A que compramos para ponerle un aparato, ¿verdad? Un control remoto, qué sé yo. Esa es la unidad básica que nosotros siempre vamos a conocer y siempre vamos a saber. También, al igual que eso, lo vamos a observar, por ejemplo, en nuestras casas, cuando decimos nosotros,
este aparato es de 120 voltios, este aparato es de 220, ¿verdad? Decimos nosotros. Entonces, eso es lo que se refiere al voltaje. Entonces, en los tipos básicos de estos voltajes, encontramos la parte del voltaje de corriente directa, que es el que normalmente nosotros vamos a encontrar, vuelvo a repetir, en esas baterías de carro, baterías AA, AAA, cuadradas de 9 voltios, son voltajes de corriente directa y se dice que tienen un valor constante en función de tiempo. Si nosotros vemos la siguiente función abajo, ¿verdad? En el eje de la X, el eje de la Y, vamos a ver un voltaje contra el tiempo y vamos a ver una línea ahí roja, ¿verdad? Si tenemos una batería de 1.5 voltios, pues, que es la que nosotros tenemos normalmente, ¿verdad? De corriente directa, pongámosle a esa cintita roja ahí, a la par donde dice ve 1.5 voltios, y el tiempo, lo que nos dura ese tiempo de ese voltaje, ¿verdad? De esa batería, eh, que puede ser N. Entonces, ya mencionamos nosotros esa unidad. Ya mencionamos esa unidad, ya mencionamos el ejemplo, que son las baterías, que tienen esos polos tanto positivos como negativos. Trayéndonos un poquito más al tiempo, ¿verdad? Acuérdense que estaba Tesla, ¿verdad? Desarrollando lo que era la corriente alterna y y al mismo tiempo, ¿verdad? Se estaba desarrollando por el inventor de General Electric, que fue el maestro de Tesla, también la unidad del voltaje de corriente, digo, más bien Tesla, corriente alterna, ¿verdad? Y por el otro lado la corriente directa. Nacimos con la corriente directa. Esa fue la verdad, pero no llegó a desarrollarse, sino que se desarrolló eh, la corriente alterna, que es la que más usamos, pues, en los postes de luz. Fue lo que se comenzó a desarrollar para la energía dentro de los hogares, pero con el tiempo también se dio cuenta, se dio uso en diferentes actividades y en diferentes aparatos y todo, el uso de la corriente directa, ¿verdad? Como conocemos hoy. Solo para que conozcan ustedes un poquito de la raíz de, de esos tiempos, ¿verdad? De que nosotros estamos hablando. Entonces, hablar de la terminología básica también no solamente es hablar de la corriente directa, es también, como les menciono, la corriente alterna. Entonces, la corriente alterna La corriente alterna, como nos dice aquí, tiene un comportamiento sinusoidal en función del tiempo. O sea, si ustedes ven ahí, pueden ver una señal que ya no es como la de la corriente directa, ¿verdad? Que es constante en el tiempo, sino que aquí va variando. Miren, puede comenzar, ¿verdad? Básicamente, puede comenzar básicamente de cero, y según esa oscilación que nosotros tengamos, según esa oscilación que nosotros tengamos, entonces va a ir cambiando, nada más que obviamente es una oscilación eh, en tiempos constantes, en tiempos rápidos, ¿verdad? Que nosotros vamos a observar. Sí, es correcto, ¿verdad? En aquel tiempo era Edison y Tesla. Edison con su proyecto de corriente directa y Tesla con su proyecto de corriente continua que miramos nosotros aquí. Entonces, el ejemplo de eso, ¿verdad? Lo que ya les mencionaba anteriormente es la energía eléctrica comercial de 110, de 220 voltios. Hay que tener cuidado con esa terminología, con esos voltajes también, ¿verdad? Porque eh, el estándar realmente que debería de ofrecer, digamos, las empresas, en este caso que es la única empresa en Honduras, ¿verdad? La ENE, y ahora que la administra la E de Honduras,
es un voltaje de 120 y de 240, ¿verdad? Porque aquí no son polos, aquí son líneas y se habla de líneas primarias y líneas secundarias, y las líneas secundarias a través de esos que ven ustedes ahí como chimbos, que son transformadores pegados en los postes, ¿verdad? Que agarran esas líneas y entonces transforman ese voltaje y lo separan en dos líneas vivas y en una neutra. Y entonces dos líneas vivas pueden convertirse en 220 voltios y una de esas líneas vivas y una neutra puede convertirse en la mitad de ese voltaje, que es 110, como lo conocemos también. Creo que ya se los había mencionado anteriormente. Bueno, que tomen un poquito de apunte de esto, ¿verdad? Pero es esto mismo que les estoy adelantando, que está dentro de esta terminología básica de energía eléctrica. Porque es importante que mencionemos nosotros toda esta terminología de energía eléctrica. Porque en un centro de datos, ¿verdad? Igual que en cualquier centro de cómputo, ¿verdad? Que sería una de las ramas de nuestro centro de datos, nosotros vamos a tener equipo energizado, nosotros vamos a tener un banco de baterías, nosotros vamos a tener un UPS ahí, un protector de picos, ¿verdad? Y entonces debemos de saber qué voltaje está trabajando, qué voltaje es el cual va a proteger. Me acuerdo muy bien una vez en una empresa que yo trabajé que se equivocaron del producto y fíjense que había un inversor de energía, ¿verdad? Que convertía la corriente directa en alterna y resulta que este inversor venía de Israel o algo así y este inversor tiraba la corriente al revés, ¿verdad? En vez de ser corriente positiva, negativa, algo así. Entonces vean ustedes que ahí no habían ingenieros ni nada, pero nosotros trabajamos en las telecomunicaciones y cómo era de importante y cómo es de importante hoy. Saber qué tipo de voltaje es el que yo estoy utilizando, saber qué terminología estoy utilizando, básica. El día de hoy estoy colocando una impresora Xerox, por ejemplo, y tengo que saber que la protección de mi UPS, ¿verdad? Que una batería tengo que conectar esa impresora en un segmento que es nada más del UPS, que es para proteger picos, porque una impresora de esa, por ejemplo, consume hasta 12 amperios. Ya vamos a hablar de esa terminología también que tiene relación con los voltajes, ¿verdad? El amperaje. Vean ustedes que cuando uno compra equipo, entonces tiene que saber, ¿verdad? Entonces, no hay manera, si yo no tengo un UPS ideal para ese equipo, si solamente tengo que conectarlo a la parte de la protección de picos, porque un UPS de eso de verdad es una batería bastante grande que va a consumir 12 amperios, bastante, y cuando está a su capacidad máxima, ¿verdad? Y que posiblemente llegue, y lo que va a hacer es dañar el UPS o lo que va a hacer es que no, o lo va a apagar, ¿va? Por su misma protección va a apagar el UPS, va a apagar la máquina. Entonces yo tengo que saber las descripciones mínimas de mi equipo. Entonces, como nos dice aquí, hay tantos dispositivos electrónicos como electrodomésticos pequeños de iluminación que son 110 voltios, pero también hay dispositivos de gran consumo eléctrico como los aires acondicionados, que son unos que normalmente, ¿verdad? Se utilizan las estufas eléctricas, las secadoras de ropa, las electroduchas, van a ver ustedes que son las que utilizan en la actualidad 220. ¿Qué les voy a decir? En los 80, pues yo recuerdo todavía que en las casas dejaban esos dos tipos de conexiones y que lo que se utiliza, o solamente dejaban un tipo de conexión que era la corriente 220 y que entonces había un transformador por ahí con el transformador casero, ¿verdad? Uno que era un electromagnético, era una bobina, se transformaba de 220, perdón, a 110 voltios. Y así en muchos lugares, ¿verdad? Muchas casas de esos años,
uno tenía que andar teniendo cuidado de ver que se conectaran equipos de energía que fueran 220 o que fueran 110. Y no había tanto problema con un equipo que fuera 220, ¿verdad? Porque si la conexión era de 110 no le pasaba nada, simplemente posiblemente no encendía. Pero si sucedía al revés, es decir, un equipo de 110 voltios, yo lo conecto, ¿verdad? En un toma de 220, se va a dañar, ¿sí? Miren, es una preguntita, puede ser una preguntita de examen, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con los equipos ahora? ¿Qué sucede con ciertos equipos y más que todo con los equipos electrodomésticos, ¿verdad? Que utilizan 110. Lo pueden ver hoy mismo en su cargador de teléfono. Si ven ahí el voltaje de entrada, el voltaje de salida, van a observar que el voltaje de entrada, esos cargadores pueden aguantar, ¿verdad? De 90, dicen algunos, hasta 240 voltios. O sea, eh, son autorregulables. ¿Qué significa esto? Que yo los puedo conectar en una toma que ande bien baja de 90 voltios, de 100, de 110, de 220 y no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, porque usa prácticamente un regulador internamente, que ese ya es otro tema aparte, ¿verdad? Pero hay muchos equipos así, pues, y que lo básico que nosotros tenemos que hacer es leer el equipo, el manual con el que viene, cuál es el voltaje que aguanta, cuál es el amperaje, ¿verdad? Porque si no vamos a dañar equipo que es muy caro. Yo, una empresa que estuve trabajando mucho tiempo, teníamos un monitor para monitoreábamos la frecuencia, ¿verdad? Porque les cuento, trabajé en esa parte de telecomunicaciones, también de reparación, de hardware y todo. Y teníamos para monitores osciloscopios y equipo especial a veces, ¿verdad? Y me acuerdo que alguien conectó mal un equipo de esos y un equipo de esos en aquel tiempo, ¿verdad? Hasta costaba 1.000.000 de lempiras. Entonces imagínense, ¿verdad? Dañar un equipo, dejarlo parado y no poder seguir trabajando, y tal vez sea el equipo que nos hace, como dicen, nos da de comer. Bueno, vean ustedes en las líneas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de 110 y 220 voltios y 220 voltios, vean ustedes esas tres líneas, que hay dos líneas vivas, tal como les comentaba. ¿Y cuáles son esas dos líneas vivas? Si pueden salir hoy mismo o recordar, en su casa hay una cometida que le decimos, ¿verdad? De la energía eléctrica, y es un alambre trenzado, ¿verdad? Que normalmente van hasta nuestras casas. Ese alambre trenzado lleva dos líneas vivas, son líneas negras, normalmente protegidas o guarnecidas, y una línea neutra, que es la que va, usted puede observar ahí el aluminio, ¿verdad? Generalmente está hecho de ese material, y va trenzadito con el aluminio, y el aluminio es la línea neutra, ¿verdad? Entonces cuando entra su cometida en la casa, llega hasta su caja de breaker, hasta ahí lo lleva un electricista, un ingeniero eléctrico, y de ahí hace la distribución a su casa, a los tomacorrientes, eh, a las luces, como dice aquí, a las duchas, ¿verdad? A los aires acondicionados, según la necesidad y el consumo, como ustedes están viendo aquí. Y cada uno de estos hace circuitos. Lo más ideal, ¿verdad? Para que ustedes sepan, puede ser otra preguntita, miren, de examen también, que esto también lo vemos un poquito, le digo yo, en redes, pero ya lo hablamos a nivel de datos, que es que la carga esté balanceada. ¿Qué decimos nosotros de la carga que esté balanceada? Se estilaba en los tiempos, en esos mismos tiempos que yo les hablo de los 80, que solo se agarraba una línea viva. Si solo se ocupaba 110 para toda la casa, se agarraba solo una línea viva, y la otra línea viva quedaba sin hacer nada. Pero ¿qué sucedía cuando solo agarramos una línea viva? Entonces esa línea viva hace una sobrecarga,
hace una sobrecarga posiblemente en esa línea y después van a ver ustedes achicharrados el punto de conexión en el breaker o cuando eran los, las cajas de fusible, ¿verdad? Que habían, que el fusible, una lainita así como que es como la de los carros, ¿verdad? Que en la caja de fusibles de los carros todavía lo pueden ver ustedes, lainitas ahí de 10, 5 amperios. Entonces así teníamos nosotros una en la pared y esa línea pasaba sobrecalentada porque pasaba cargada ahí. ¿Qué decimos cuando pasaba cargada? Que ahí en esa línea viva iba todas las tomacorrientes, iban los focos, iban todas las duchas, iban todo, no sé, pues la estufa o lo que nosotros, la plancha, ¿verdad? Y cuando todo funciona en una sola línea, entonces se sobrecalienta esa línea. Si no tiene una protección adecuada, también puede ser peligroso, porque no solamente no se va a estar disparando el breaker o no se va a estar quemando ese fusible, sino que posiblemente agarre fuego la casa, ¿va? O el dispositivo y todo el lugar. Entonces vean ustedes lo importante, ¿verdad? De conocer esta terminología y de conocer principios básicos. Y sucede, miren, el día de hoy todavía sucede muchas de estas cosas, se lo digo, ¿verdad? Porque si uno no está pendiente de que le hagan una buena instalación en un centro de datos en nuestra casa, vamos a tener problemas. Entonces, observen ustedes aquí un poquito de lo que nosotros tenemos acá acerca de los tomacorrientes tripolar. En los tripolar vamos a ver nosotros que hay una línea neutra, tal como les decía, hay una línea viva y hay un polo tierra. Vean esa parte de arriba. ¿A qué se les parece? Si ven ahorita un toma que está cerca de allí, de donde tienen conectada su computadora, van a observar ese tipo de toma corriente, ¿verdad? Que son de 10 amperios, lo que aguanta. Y van a ver que uno de los enchufes, ¿verdad? De los contactos del enchufe es más grandecito, así como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? En la parte de arriba, donde dice línea neutra. Ese debe de ir a la línea neutra. Atrás, ustedes van a ver que los electricistas lo conectan esa línea va a salir a una tuerca, donde va amarrado el alambre, por así decirlo, ¿verdad? Y normalmente pues es de un color eh, plateado, digamos, ¿verdad? Para decir que es como aluminio. Y en la línea viva es más delgado y va a sobresalir en la parte del toma con un color como más a bronce. El polo tierra, ¿verdad? Que es el contactito ese, que es bien importante, es la protección contra descargas eléctricas. ¿Qué es lo que sucede mucho con este polo tierra? Que muchos dispositivos lo traen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros normalmente? ¿O qué es lo que hacíamos cuando en una extensión solo trae esas dos líneas de arriba? Lo cortamos, ¿verdad? Cometemos un error, cortamos del equipo para que quepa allá y decimos, de todos modos este polo tierra nunca se conectó. Este polo tierra, además, ¿verdad? Consideren ustedes que no es mismo polo tierra que se conecta ahí en el contador. En el contador va un polo tierra que se une al neutro y que es independiente, solo funciona para algo que se llama corrimiento del neutro, ahí en el contador. Cuando nosotros vamos a conectar un polo tierra en una circuitería de tomas de un centro de datos, ese polo tierra tiene que ser totalmente independiente. Ahí no nos tienen que engañar nadie con decir, no, ya está el polo tierra ahí, porque ahí está en el contador, mírenlo. No, este estamos hablando que es totalmente independiente, ¿verdad? Y que debe venir desde afuera y que más bien un ingeniero eléctrico o un buen electricista debe de medirlo con un aparato bueno, o un multímetro o con un ómetro especial. Cuando hablamos de ómetro, es de un medidor que mide los ohmios. Y los ohmios es la unidad, ¿verdad? Escuchen bien, me estoy adelantando un poquito adelante, pero también es una terminología
de la corriente, ¿verdad? Pasamos de voltaje, quizás a hablar un poquito de esto. El ohmómetro es la medida, ¿verdad? De la oposición, de la resistencia al paso de la corriente. Sí, lo anotaron, ¿verdad? Espero que lo hayan anotado. Entonces, y si no, pues está grabándose, vamos para que lo busquen después. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta? ¿Qué es lo que se busca? Esta es la otra parte interesante. ¿Qué es lo que se busca con este polo tierra? Y como estamos hablando de resistencia al paso de la corriente, el paso de la corriente en este polo tierra debe ser cero, o sea, no debe de haber resistencia. Porque ¿qué es lo que busca el polo tierra? Que cuando haya una descarga por un motivo, ¿verdad? O un cortocircuito en esa línea viva, por ejemplo, ¿verdad? Una sobrecarga en ese neutro, ese polo tierra lleve esa corriente en vez de llevarla al equipo de nosotros, incluso nos puede dañar, ¿va? Porque hablábamos nosotros de una ducha. ¿Cuántos de ustedes usan ducha? ¿Ah? Y se han puesto a pensar que esa ducha nosotros la encendemos arriba, la apagamos y que unas gotitas de agua dentro de esa ducha pueden conducir energía eléctrica y nos pueden cortocircuitar. Pues adentro la ducha tiene un polo tierra y si ese polo tierra en ese momento no está conectado la corriente lo que va a buscar es, la idea de esto es que la corriente va a buscar salir por el agua en vez de buscar salir por un tierra. Entonces el polo tierra es eso, es la protección, miren, contra descargas eléctricas. En lugar, vuelvo a repetir, el ejemplo que les estoy dando, piensen en una ducha, que eso no se les va a olvidar nunca. Si esa ducha no tiene un buen polo tierra y sucede una pequeña descarga ahí en esa línea viva y que en vez de estar funcionando bien esa línea viva hace un contacto con agua porque la ducha por arriba está rebalsando y donde están los contactos fluye el agua de repente porque ya es una ducha muy vieja, vencida y hace contacto con esa línea viva y el agua es conductiva y sale la corriente por ahí, lo que va a hacer es electrocutarlo a usted. Pero si yo tengo un buen polo tierra, ese polo tierra va a evitar que en vez de buscar el agua, va a buscar salir por ese polo tierra. ¿Por qué? Porque hay un principio básico de la energía, de la corriente eléctrica. Escuchen bien, hay un principio básico de la corriente eléctrica, que ella busca el camino, la salida más agradable, la salida sin ninguna resistencia. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de que el polo tierra tiene que tener cero resistencia, cero ohmios, ¿verdad? Y entonces posiblemente el agua le ofrezca más resistencia. Pero el polo tierra, como le ofrece cero, entonces, voy a buscar la salida que es el polo tierra. Me voy por acá, no me voy por el agua, no voy a electrocutar a este. ¿Qué es lo que sucede en un equipo entonces? Va a decir, no voy a dañar al equipo, no voy a dañar los componentes. Porque pudo haber sido que en un equipo está sucediendo algo similar por una humedad, porque un ratón se comió esa línea y está haciendo contacto, ¿verdad? Con la carcasa del equipo y sucede que entonces la línea viva ya no va a hacer contacto con esa carcasa, sino que como la está conectada, sí va a hacer contacto, pues, pero en vez de dañar los componentes eléctricos, se va a ir a tierra, ¿verdad? Y va a proteger. Entonces es el mismo principio. Vean ustedes más abajo que tenemos otros tipos de conectores, ¿verdad? Vean ustedes que tenemos ese que aparece a mano izquierda, que dice líneas vivas y neutro, que ese es como más un toma, porque estamos hablando de toma corrientes tripolares, que hay varios, y no sé, tal vez alguien de ustedes se acuerda, es parecido o lo ha visto, es parecido al de la estufa. Si ustedes quitan el de la estufa, ¿verdad? Ese contacto van a observar que es así, como ese que tenemos a la mano en la parte inferior, mano izquierda. Esos son el mismo tipo de contacto. Por si alguien no los conocía, ya sabe que arriba son dos líneas vivas y abajo una línea neutra. Y por allá tenemos otro tipo de contacto. Y cada uno de estos tipos de contacto o toma corrientes tripolares también se manejan porque se manejan con diferentes capacidades.
¿verdad? Que cuando hablo de capacidades hablamos de la otra terminología que es amperaje, que es la cantidad de corriente que esos contactos puedan manejar o surtir a los dispositivos, ¿verdad? Así como les hablaba yo de una impresora que consume hasta 12 amperios, ¿verdad? Una impresora de esas de, de tinta, de consumible, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Consumen mucho por el tipo de impresión que hacen al momento de imprimir. Bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, vemos que en la parte de la corriente, ¿verdad? Vean ustedes, ya hablamos de voltaje, les metí un poquito de los ohmios, ¿verdad? Que miden la resistencia, la oposición al paso de la corriente, dijimos, tomen nota. Y ahora hablamos de la corriente, que ya la habían mencionado, el amperaje, cuando estaba hablando yo allá de los tomas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no vamos a hacer fórmulas. Aquí no vamos a hacer fórmulas. Pero estamos hablando nada más de los conceptos, la terminología de la corriente. Pues bien, es importante hablar de la corriente porque ya ven ustedes que yo ya les mencioné de una impresora, vuelvo a poner el caso, que consume 12 amperios. No estamos hablando, consume 110 voltios, no, estamos hablando de otra unidad que es la corriente. Y vean ustedes ese circuito que se mira ahí, ¿qué es la corriente? Es el consumo, ¿verdad?, que vamos a tener de ese dispositivo. Espérenme, aquí se me pasó a la siguiente diapositiva. Es el consumo es el consumo que vamos a tener de los dispositivos nuestros. En este caso hay un ejemplo básico aquí, un foco. El otro solo es un interruptor, ¿va? El que tenemos acá. Ese no. Ese solo es para interrumpir la corriente. El que tenemos abajo, no. El que tenemos arriba es el que simula un foco y ahí podemos, en ese foco nosotros podemos decir que tenemos no sé qué, una computadora. Podemos decir que tenemos la impresora que tanto estoy mencionando, ¿sí? Y que el consumo entonces de corriente es de tanto. No estamos hablando, el voltaje es el mismo, acuérdense. Ese foco va a consumir o va a ser de 120 voltios, 110, 120 voltios. Pero ¿qué pasa con el amperaje? El amperaje sí va a depender de la resistencia que tenga ese foco, ¿verdad? Y que necesite para funcionar, porque un foco necesita cierta corriente para poder encender esos filamentos que tiene ahí. Hablamos de un foco LED, podemos hablar de un foco LED, podemos hablar de un foco incandescente, de esos que utilizamos, que el otro día les estaba mencionando, ¿verdad? Entonces, esa es la unidad, el amperaje. El amperaje es la cantidad, el flujo de electrones, la cantidad de electrones que ese dispositivo, o ese foco, esa computadora, esa pantalla, lo que ustedes quieran, ese televisor que tengo en mi cuarto, consume. Es la cantidad de flujo electrónico. Entonces, eso es, ¿verdad? Bueno, para que tengamos otro concepto aparte, ¿ya? Bien importante por lo que les mencionaba yo. Tengo que saber mis dispositivos cuánto consumen, porque ese es el otro elemento bien importante, no solamente el voltaje, sino que también también la corriente que me va a consumir. Entonces, un tercer elemento o cuarto elemento, porque incluía prácticamente la parte de la resistencia, ¿verdad? La potencia. ¿Cómo se define la potencia? Es la medida de la energía eléctrica. Y la unidad de esta medida es en watts, ¿verdad? Matemáticamente se conoce como potencia, que es igual a la corriente por el voltaje. Entonces, el consumo eléctrico, por ejemplo, que está en kilowatts, ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Y tienen un recibo ahí de la ENE,
y ahí le dice kilowatt hora, por ejemplo, y entonces consumimos tantos kilowatt hora. En el ejemplo que tenemos ahí, 1000 watts consumidos en una hora. Entonces, pero lo que estamos hablando aquí es de la corriente multiplicada por el voltaje. Entonces, si nos vamos a la lamparita que teníamos allá, el foquito que nosotros teníamos, si tenemos que esa lamparita consume 120 voltios por 12, les dije yo, como la impresora que es lo que más me acuerdo ahorita, que acabo de recientemente instalar, que consume 12 amperios. Entonces, si multiplican eso, pongámosle que el voltaje constante es de 120 por 12, estamos hablando de 1440, ¿no? Si no estoy equivocado. Watts. ¿Sí? Esa sería entonces la potencia. ¿Y por qué nosotros hablamos de potencia? Porque y observen bien y escuchen bien y apunten, porque esto es bien importante para yo saber. ¿Se acuerdan que estamos hablando de los centros de datos y que hablábamos de la certificación de los centros de datos? Y que yo ayer les dije, los centros de datos tienen un elemento bien importante. Los centros de datos, vuelvo a repetir, tienen un elemento bien importante para poder ser certificados, que es la protección en la parte de la corriente, en la parte de la energía eléctrica. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que al final la potencia? Yo tengo que saberla porque es la suma de todo. Apunten ahí, como decir, para decírselo en palabras sencillas, es la suma de todo el consumo de los dispositivos que yo tengo. ¿Y para qué me sirve esto? El día de mañana yo quiero comprar o proteger mi equipo. Oigan bien, estamos asociándolo a equipo de protección, ¿verdad? Una simple UPS, cuando yo voy cuando yo voy al mercado a un proveedor, perdón, a comprar un UPS, una de las principales descripciones que dice el UPS son watts. ¿Por qué? Porque es el consumo muchas veces del total de varios dispositivos que yo tengo. Y aquellos que han visto un UPS, si no, pues ahorita mismo en Google, googleenla. Una UPS tiene varias salidas de conexión eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que en una UPS yo puedo conectar la computadora, el monitor, la impresora, ¿sí? Entonces yo al final de cuentas tengo que saber, ¿cuánto me mide en watts la impresora? ¿Cuánto me mide en watts el monitor? ¿Cuánto me mide solo el CPU? ¿Verdad? Y la suma de todos esos watts, yo tengo que calcular, necesito una UPS de tanto. Eso para hacer simplemente algo sencillo. Entonces, escuchen bien, yo puedo plantear un pequeño ejercicio en donde yo les digo, yo tengo dos computadoras que consumen tanto voltaje y consumen tanto amperio. Tengo una lámpara, tengo una impresora, tengo una fotocopiadora, tengo un switch, tengo un router, tengo un servidor, para decirles algo. Y consumen tanto. ¿Cuánto es el total de watts? ¿Y de cuánto tendría que comprar yo una UPS? ¿De cuántos watts? ¿Ven? Entonces, observen ustedes en el trabajo que están desarrollando para traerlo a colación, que les estoy poniendo de los servidores en la nube, que incluso a veces incluyen mucho, o incluyen en ciertas partecitas, si son acuciosos, ¿verdad? La parte de los consumos. Tal vez estos no porque son en la nube, pero si nosotros hacemos el mismo ejercicio si yo les hubiera puesto un ejercicio para equipo o funcionamiento dentro de un centro de datos, todas esas descripciones van
dentro de eso. Que cuánto watt, que cuánta corriente, que cuánto amperaje, ¿verdad? Que cuánto voltaje, ¿sí? Y esto es lo más importante. Lo de la resistencia es algo agregado que yo les puse, ¿verdad? Así que, bueno, vamos concluyendo la clase de hoy, ¿verdad? Diciéndoles que espero que vayan resumiendo ustedes un poco. Hoy tenemos a uno más. Hoy tenemos 41 jóvenes. Voy a ir tomando fotos. Cuando termine de tomar las fotos, se pueden dar fotos de... Porque no quiero llamarlos a uno por uno hoy otra vez. Quizá la otra semana lo voy a hacer. Pero en el transcurso, si alguien tiene una duda o pregunta, ¿verdad? Pueden hacerlo ahora o callar para siempre. Juan Carlos, miro que tiene el encendido ahí. Me pregunto que algunas computadoras traen un interruptor atrás, el cual les permite cambiar el volt. ¿No se le escucha o soy yo? No se te escucha bien. No se le escucha bien. Es que los switch que tienen las computadoras atrás, licenciado, que se les puede cambiar el voltaje. Ah, bueno, sí, esas son para las fuentes de poder, ¿va? Que traen ya esas fuentes de poder. El módulo de fuente de poder, acuérdense, es una computadora, lo que está diciendo él, es una computadora de escritorio, ¿va? Porque una computadora portátil pues no trae generalmente esos componentes, sino que lo que trae es si ustedes observan, es el convertidor de energía de corriente alterna a corriente directa, ¿verdad? Porque lo que está cargando en nuestra computadora de escritorio, de nuestra laptop, ¿verdad? Portátil, está cargando la batería o mantiene el circuito encendido también, ¿verdad? De corriente para alimentar a la computadora. Lo que está hablando Juan Carlos es una computadora ya de escritorio, la computadora que nosotros tenemos normalmente, CPU, ¿verdad? Monitor aparte y todos los componentes. Entonces, esas traen la fuente de poder y la fuente de poder atrás trae, ¿verdad? Un switch que usted cambia de 110 o 120 a 240. Y es correcto. Sí, hay que acordarse de eso, ¿verdad? Por si quieren hacer un cambio en algún momento o por si de casualidad vienen 240 y no les enciende y está en 110, entonces la conexión, entonces puede ser esa situación. Y si no tenemos nada más, creo que ya logré tomar las fotos, ¿verdad? De todos. Así que aquí de todos los que asistieron, ya podemos entonces retirarnos. Buenas noches. Seguimos en contacto, ¿va? Buenas noches, Liz. Bueno, buenas noches. Seguimos en contacto. Hagan las tareas, por favor. Y los que están en el IT Essential, ahí está activado nuevamente para que puedan hacer el segundo examencito. Ahí me avisan cualquier cosa. Listo. Está bien, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches.